Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia. Bienvenidos a esta segunda temporada. Me he tomado un pequeño descanso porque, bueno, ya llevaba como 50 y pico episodios o 60 y pico, ya no sé ni cuántos llevaba, y no me había tomado un descanso bueno de verdad, ¿no? Y aprovechando que aquí en Pamplona ahora mismo es el verano, bueno, en Pamplona y en toda España, lo digo por la gente de Hispanoamérica. Bueno, pues me he tomado un mes y medio sabático, la verdad, he recargado pilas, he disfrutado mucho del verano y ahora toca otra vez ponerse al lío y, bueno, pues aprovecho para comenzar esta segunda temporada. Estoy súper contento y súper agradecido, de verdad, con la acogida que está teniendo el podcast en este verano, que ni he subido episodio durante casi 2 meses. ¡Wow! Está creciendo bastante, ¿vale? Sobre todo en plataformas como Spotify y demás, iVoox. Así que, oye, de verdad, súper agradecido porque yo cuando empecé este podcast, de verdad que estaba muy confiado en que iba a crecer y que realmente iba a aportar valor a la gente. Porque así como, por ejemplo, en YouTube hay muchos vídeos y demás sobre hipertrofia, sobre musculación, creo que faltaba un podcast, ¿no? Porque en aplicaciones, en plataformas de podcasting, tipo Spotify y por ahí, no vi que hubiese ningún podcast así de hablar más en un ambiente menos formativo, ¿no? Menos con las diapositivas, con todo bien preparado, sino más pues respondiendo preguntas, hablando con vosotros y demás, ¿no? Y contándoos también muchas de las experiencias que a mí me pasan, que yo muchas veces en vídeos de YouTube no puedo porque hay que hacer las cosas como un poquito más formales, ¿no? Entonces, yo confié en su día cuando empecé y la verdad que ahora ya está empezando a rodar la bola y bueno, lo dejo aquí grabado esto que estoy diciendo porque a saber a dónde puede llegar este podcast en 2, 3, 4 o 5 años, ¿vale? Pero nada, de verdad de corazón súper agradecido con todos vosotros y nada, vamos a volver al lío, ¿no? Que es lo que toca. Vamos con la primera pregunta en el episodio de hoy que me escribe Lidia, que tiene 31 años y se considera avanzada, o sea que Lidia entendemos que ya lleva bastantes años entrenando. ¿Es útil variar el estímulo a través de diferentes agarres y ángulos semana a semana o es mejor mantener la consistencia? ¡Buf! ¡Qué buena pregunta, Lidia! ¡Qué pasada de pregunta! Este es un tema que a mí me encanta. Realmente no le he hablado tanto. Creo que con mis compañeros del grupo privado de WhatsApp, del Templo de la Hipertrofia, sí que alguna vez he tocado este tema, pero es muy buen tema. Y os explico por qué. Básicamente lo que ocurre es que la gente se cree que hay dos opciones, ¿vale? Muchas veces os he comentado en este podcast que la gente es como de blanco o negro, ¿no? Es como o repito, o sea, o creo mi rutina de entrenamiento, mi programación del entrenamiento con X ejercicios y no me salgo de ahí y sigo con esos ejercicios siempre, siempre, pero haciendo literalmente el mismo estímulo, el mismo patrón de movimiento con, si es una máquina, la altura en el mismo, o sea, la altura del asiento en el mismo punto, el mismo agarre, todo igual, o hay gente que pasa de eso a todo lo contrario, que es cambio todos los ejercicios de mi rutina porque creo que así voy a mejorar más, cuando es un error garrafal, ¿vale? Entonces, obviamente, entre esas dos opciones es mucho mejor quedarte con los mismos ejercicios durante meses, años y lo que haga falta, ¿vale? Para volverte bueno en esos ejercicios, como siempre digo, generar primero esas adaptaciones neuromusculares que son las que se generan normalmente al principio. Por eso al principio mejoramos tanto en el rendimiento tan rápido en esos ejercicios cuando empezamos a hacer los nuevos y poquito a poco ya cada vez más ir generando más adaptaciones de hipertrofia muscular, ¿no? Entonces, obviamente, esa opción es mucho mejor que la de cambiar los ejercicios de la rutina, que constantemente tienes que andar cambiando ejercicios y si tú constantemente cambias ejercicios, no das tiempo a adaptarte a nivel neural a esos ejercicios y lo que ocurre es que constantemente pues, no estás consiguiendo un buen estímulo porque tú hasta que no llevas ya unas semanas o algunos meses en algún ejercicio concreto, tú no eres hábil en ese gesto, no lo haces de manera eficiente. ¿Vale? Tu sistema nervioso central no es capaz de coordinar los músculos de manera eficiente y mandar las señales para que tú puedas hacer ese gesto lo más eficiente posible. ¿Y cómo se ve eso? Pues en que cada vez, obviamente, el rendimiento en ese ejercicio es mejor. Cada vez mueves más peso. Obviamente, luego hay que diferenciar entre que no es lo mismo una sentadilla con barra libre, en el cual el movimiento es libre, ¿no? O sea, no es un movimiento guiado, por lo tanto, va a requerir de mucho más tiempo para adaptarte a generar esas adaptaciones neurales, neuromusculares. Y no es lo mismo eso con una máquina de, yo qué sé, de aperturas, ¿vale? Que obviamente pues estás sentado y el proceso de aprendizaje a nivel control motor es mucho más sencillo. Dicho esto, me encanta la pregunta que lanza Lidia porque, joder, va perfecta con mi pensamiento de que no hace falta o una cosa o la otra, ¿no? Porque hay gente muy extremista. No, yo le escuché a Sergio no sé cuándo decir que hay que mantener los ejercicios de la rutina y son como súper
no, yo he escuchado esto, entonces no puedo cambiar nada. O los otros que es, no, como yo veo que no progreso o que me he estancado en un ejercicio, cambio y hago otros ejercicios y por lo tanto no se ponen fuertes nunca. Y joder, Lidia aquí hace el punto perfecto, ¿no? Que es el punto de, tengo mis ejercicios, mi programación del entrenamiento perfecta, pero eso no quiere decir que no pueda hacer pequeñas variaciones en los ejercicios y variar un poquito el estímulo, pero no variar de tener que hacer un ejercicio completamente diferente, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, puedes hacer, me explico, o sea, hay que entender una cosa, ¿vale? Si tú haces, por ejemplo, empuje tumbado en banco con mancuernas, ¿vale? Si tú de repente cambias a hacer un press de banca, obviamente hay cierta parte que, bueno, sí que es un ejercicio más o menos similar, porque el patrón de movimiento es similar, pero cambia demasiado el estímulo. Entonces vas a tener que adaptarte de nuevo a ese nuevo ejercicio, ¿vale? O sea, es complicado. Sin embargo, pues yo qué sé, por ejemplo, de hacer una máquina de empuje guiada a irte a otro gimnasio y hacer otra máquina de empuje, o de hacer un press de banca e irte a otro gimnasio y hacer otro press de banca en el que la barra es un pelín diferente y el banco es un pelín diferente, no cambia tanto, ¿no? Pero eso sería cambiar el ejercicio por completo. Estás cambiando, por ejemplo, en la máquina de empuje, pues a otra máquina diferente de empuje, con un perfil de resistencia diferente, diferente agarre, diferente posicionamiento en el banco. Bueno, cambia, ¿vale? Es diferente ejercicio, pero luego hay más o menos variación. Pero luego, dentro de un mismo ejercicio, es muy buena la opción de hacer esto. Y os pongo el ejemplo para mí perfecto, que es el jalón al pecho. Tú en el jalón al pecho, hay gente que dice, yo hago jalón al pecho. Ya, pero es que jalón al pecho, esa misma máquina utilizando esa polea, puedes hacer tantas variaciones que es una pasada. Que tú a priori puedes ir al gimnasio y hacer un ejercicio como tal porque te has posicionado en esa máquina y ya está. Y te hace, si quieres, 8 series, pero es que de esas 8 series, obviamente estoy exagerando, no son muchas, pero me refiero, imaginaos que solo hacéis de espalda jalón al pecho. Tampoco sería un entrenamiento completo, pero bueno, poneos en el contexto. Si de repente hacéis eso, claro, de 8 series tú puedes variar el estímulo muchísimo. O sea, para empezar, fijaros, solo con el agarre no es lo mismo un agarre neutro, ¿vale? Más o menos sea el cerrado, me da igual, que es como el mítico triángulo, ¿no? Como de hierro, o uno un poquito más abierto, a la altura de los hombros más o menos, un poquito menos de la altura de los hombros. De repente cambia eso, que ahí estás haciendo una extensión de hombro con esos agarres cerrados, ¿vale? Es una extensión de hombro, es una función principal del dorsal, y ahí ya está trabajando bastante el dorsal, ¿no? Por así decirlo, dentro de que también trabajan otros músculos. Ahora lo explico y lo aclaro. Pero luego, si tú coges mítico agarre, que es como ancho, como es como una barra, que tú coges un agarre incluso más abierto de la altura de los hombros, o de la altura de los hombros, con un agarre prono, con las manos más, o sea, con los brazos más abiertos, ya no haces una extensión de hombro, ya haces una aducción de hombro. O sea, estamos cambiando completamente el patrón de movimiento y la función principal que produces. Y obviamente, en la aducción de hombro, también el principal aductor de hombro es el dorsal. Entonces también está trabajando mucho. Pero no tiene nada que ver un estímulo con otro. Van a trabajar fibras muy diferentes, ¿vale? O sea, igual hay algunas fibras que comparten ciertos componentes de esas funciones, pero por norma general estás trabajando diferentes fibras del dorsal. Una se encargará más de realizar esa extensión de hombro y otra se encargará más de realizar esa aducción de hombro. Y también va a depender mucho de la alineación con las fibras, con el patrón de movimiento. Habrá unas que se alineen mejor con esa aducción y otras que se alineen mejor con esa extensión, ¿no? Pero fijaros a lo que voy. Simplemente con variar el agarre ya estamos cambiando a dos funciones diferentes. Es una locura. O sea, es una pasada. Es que no tiene nada que ver una función con otra, ¿vale? No es que digas, no, hago la misma función, pero como es diferente agarre, ya cambia un poco el estímulo, las fibras son diferentes, las que entran más o menos. No, no, es que estás cambiando la función que tú realizas, ¿vale? Pero es que luego vamos más allá. Luego, en ese mismo jalón al pecho, no es lo mismo que tú descuelgues por completo las escápulas a que las mantengas fijas y hagas esa misma extensión de hombro. Porque si tú haces una extensión de hombro, ¿vale? Más una flexión de codo, obviamente, que también se produce, o sea, una extensión de hombro y una flexión de codo, perdón, que es la que se genera en ese jalón al pecho. Ahí está trabajando sobre todo los dorsales y los bíceps. Pero claro, si tú descuelgas las escápulas, también se va a producir una aducción escapular y una abducción escapular, ¿no? Una protracción y retracción también se llama, ¿vale? Entonces, claro, si tú haces eso, o depresión escapular, ¿vale? Incluso, o sea, dentro de eso, incluso dependiendo, hay muchos cambios, ¿no? La cosa es que, claro, ya cambia. Si tú descuelgas las escápulas, estiras por completo los brazos y te estiras por completo hasta arriba, ya van a entrar más los músculos de la parte alta de la espalda. Sin embargo, si tú mantienes fijas las escápulas y haces ese mismo patrón de movimiento, ya no están entrando tanto los músculos de la parte alta de la espalda, simplemente trabajarán pues, de manera isométrica, ¿no? A modo de estabilizadores, se activarán, pero no
no llegarán a un punto real de recibir un estímulo suficiente como para generar adaptaciones de hipertrofia potentes, ¿no? Entonces, fijaros, ya hemos visto que dependiendo del agarre, vale, con un agarre neutro o un agarre más prono abierto, ya cambia la función de extensión de hombro a aducción de hombro. Pero es que, lo que os digo, si descolgamos las escápulas o no las descolgamos, entrarán más los músculos de la parte alta de la espalda porque se produce esa retracción escapular, esa protracción, y también, si no haces eso, pues únicamente el estímulo se va más al dorsal y también al bíceps, ¿no? Pero es que aparte de todo esto, luego también tú puedes quedarte completamente paralelo a la polea, digamos, conforme baja el cable de la polea, o a la que haces el movimiento puedes inclinarte un poco hacia atrás y ya cambia por completo la alineación de las fibras, ¿vale? Ya también estamos trabajando, digamos, diferente región del dorsal, diferentes fibras se están activando, o sea, no es lo mismo hacer el patrón de movimiento, aunque sea con un mismo agarre neutro, paralelo a la polea completamente recto, con la cadera flexionada a unos 90 grados, con echarte hacia atrás un poco y hacer el mismo patrón de movimiento pero echado hacia atrás, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de variaciones que podemos hacer en un mismo jalón al pecho. Y aquí vamos con el kit de la cuestión, que es lo que me ha preguntado Lidia, ¿no? ¿Es útil? Por supuesto que es útil, ¿vale? ¿Por qué? Primero, por tema de eficiencia. A mí me encanta coger una máquina y, obviamente, si tengo que compartirla, la comparto, pero me pego un rato y no tengo que hacer 5 máquinas diferentes, sino que hago en una misma máquina, aprovecho y hago varios estímulos. Entonces no tengo que andar cambiando de máquina, vas a otra máquina, ves que está ocupada, te tienes que esperar. No, entonces, para empezar, a nivel de efectividad, porque si tú eres eficiente, o bien vas a conseguir el mismo estímulo en menos rato en el gimnasio y te puedes ir a tu casa a hacer lo que te dé la gana, o puedes estar el mismo rato en el gimnasio que ibas a estar si vas turnando de máquinas, pero vas a conseguir mayor tensión mecánica, más volumen de entrenamiento que mientras te recuperes bien siempre te va a dar y te va a generar mayores adaptaciones de hipertrofia, ¿no? Entonces, me parece útil primero por eso. Y segundo, porque, joder, lo bonito es que no estás haciendo únicamente, o sea, imagínate, si tú haces 6 o 8 series de un mismo ejercicio y haces el mismo patrón de movimiento todo el rato, estás continuamente machacando las mismas fibras, las mismas fibras en el mismo punto. Encima el perfil de resistencia es el mismo porque es un mismo ejercicio, entonces el punto de máximas demandas durante el rango de recorrido se va a generar en un punto concreto y son esas fibras las que más van a trabajar constantemente. Entonces, eso lo que va a ocurrir es que tú no vas a poder imprimir y hacer muchísimo volumen de entrenamiento a la semana. ¿Por qué? Básicamente porque estás continuamente machacando las mismas fibras. Entonces, al no ser que luego hagas diferentes máquinas y diferentes ejercicios, que ya cambia, ¿no? Ahí ya, obviamente, cambia la cosa. Pero si no quieres hacer muchos ejercicios, con uno puedes hacer diferentes estímulos y va a variar el perfil de resistencia. Va a variar, como os he comentado, incluso la función que realiza el músculo, los músculos que estemos trabajando, ¿no? No es lo mismo esa extensión de hombro que esa aducción de hombro, como hemos visto. Pero es que lo que os comento, o sea, el perfil de resistencia, también eso, incluso los músculos que van a trabajar, porque con un tipo de patrón de movimiento trabajas más la parte alta de la espalda también, aparte de los dorsales, y en cambio con otra la mantienes fija y trabaja más de manera aislada, un poquito más aislada el dorsal, ¿no? O sea, fijaros la cantidad de beneficios que hay. Y obviamente hay que tener cuidado con no hacer demasiadas variaciones, ¿vale? Porque si tú haces demasiadas variaciones, realmente estás consiguiendo poquito estímulo para cada una de esas variaciones, porque son muchísimas, ¿no? Es como si tú vas y haces 10 ejercicios diferentes para un mismo grupo muscular y únicamente haces una serie para cada uno. Pues a ver, es como que, joder, o sea, es complicado porque luego van a tener que pasar demasiados días hasta que te recuperes para volver a conseguir ese mismo estímulo para cada ejercicio concreto que tú has hecho, ¿no? Entonces, en cambio, si tú haces 3 o 4 variaciones en una máquina, como puede ser el jalón al pecho, joder, tú lo haces pues, tus 2 o 3 buenas series para cada tipo de estímulo concreto y te vas a recuperar bien, básicamente, porque esas fibras no las has machacado a las mismas constantemente a la misma zona, sino que has repartido el estímulo por todo el músculo o músculos, y entonces te vas a recuperar fácil y vas a poder volver a entrenar correctamente, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo que es importante, Lidia, que entiendas. Creo que esta pregunta ha sido muy top. La respuesta, no me gusta ir de chulo, como se dice aquí en España, ¿no? Pero creo que he aportado valor, ¿vale? Porque hemos hablado de muchas cosas y es muy interesante ese punto, ¿vale? Y esto lo podéis extrapolar a cualquier otro grupo muscular, sea el pecho, en ejercicios de empuje, es que lo que sea, o sea, o por ejemplo en unas aducciones para pecho, tú, dependiendo de hacia dónde lleves la dirección de la fuerza, como pasa con las poleas, tú trabajarás más la parte superior del pectoral, la parte media, la parte inferior, o sea, varía muchísimo y hay muchísimas variaciones que podemos hacer. Y el objetivo de todo esto, de variar los estímulos, es primero no necesitar hacer tantos ejercicios diferentes y luego dentro de un mismo ejercicio conseguir diferentes estímulos para repartir el estímulo en diferentes zonas, en diferentes regiones, para que así puedas recuperarte antes y conseguir mayor volumen de entrenamiento.
o simplemente que hagas el mismo volumen de entrenamiento pero te puedas ir antes a casa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que te podría decir. Creo que no me dejo nada. No, creo que no. Había algo que se me había ocurrido antes, pero se me ha olvidado. Pero bueno, ya pues ya se me ha olvidado y ya no me va a volver, ¿vale? Así que, bueno, Lidia, espero haberte ayudado. Te mando un abrazo grande y pasamos con Mauro, que tiene 35 años y también tiene nivel avanzado. Bueno, tops, ¿vale? Los que habéis preguntado en este episodio, top, los dos avanzados que llevéis varios años entrenando. Bueno, vamos a ver esta segunda pregunta. ¿Qué factores pueden limitar la hipertrofia incluso con un entrenamiento y nutrición bien estructurados? Vale, muy buena pregunta también, Mauro. Vale, a ver, que piense un poquito. Si tú haces el entrenamiento, vamos a decir, perfecto, ¿no? Porque si tú me dices que el entrenamiento está bien estructurado, ya no me voy a meter a hablar sobre diferentes variables del entrenamiento, ¿vale? Los descansos, la intensidad que tú utilices, o sea, muchas variables, ¿sabes? El patrón de movimiento, la técnica y tal y cual, contamos que todo eso lo haces muy optimizado. Y la nutrición también la tienes bien estructurada acorde a tu objetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, estás en volumen, quieres ganar masa muscular, pues estás en tu buen superávit calórico, con buen porcentaje de proteínas, buen porcentaje también de hidratos de carbono para tener energía, etc, etc, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podría limitar? Bueno, pues mira, yo te diría, primero factor mental, eso es totalmente, ¿no? O sea, tú puedes tener perfectamente estructurado el entrenamiento, perfectamente estructurada la nutrición, que como no estés en una época buena a nivel psicológico, a nivel de salud mental, ¿no? O sea, puedes sufrir el fallecimiento de un familiar, como os ha podido pasar probablemente a varios de los que estéis aquí escuchando el podcast. Puede ser que lo hayáis dejado con la pareja y estéis mal, que a veces incluso es al revés y ahí es cuando coges energía y vas, ¿no? Pero hay otros que, bueno, que cuando sucede eso, pues sucede lo contrario, ¿no? Que no estás con ganas, que estás depresivo, que no tienes, ¿no? Pues que no tienes ganas. Entonces, a ver, por encima de todo lo que yo siempre digo, aunque no tengas ganas, hay que ir y cumplir. O sea, el gimnasio, yo, es lo que digo yo siempre, yo diría que la gran mayoría de veces que voy al gimnasio no tengo ganas de ir. Y es normal. Entonces, salvo 4 contados que tengáis muchas ganas de ir, o bien porque seáis principiantes, o bien porque aunque llevéis tiempo, pues sois muy amantes del gimnasio y lo amáis, pues está genial, ¿no? Pero me refiero, hay que ir y cumplir, ¿no? Pero, dicho esto, que sería lo ideal, aunque estemos pasando por un mal bache, creo que sí que puede afectar el aspecto psicológico, como ha pasado con clientes, ¿no? De que, oye, pues eso, tienen todo bien estructurado, pero ha sucedido algo, pues bueno, pues sin querer una semana no cumplen bien, o la siguiente, o no entrenan con suficiente intensidad porque no están en ese punto perfecto, ¿no? Que no estén motivados, aunque ya sabéis eso, que la motivación es un poco... hay que cogerla con pinzas, porque muchas veces no vamos a ir motivados y hay que entrenar igual de dura, ¿no? Yo siempre que voy al gimnasio, aunque no esté motivado, entreno al fallo y le meto caña. Entonces, bueno, pero puede afectar, ¿vale? Entonces yo creo que el aspecto psicológico sí que es uno de los que puede afectar sin duda, pero incluso yo creo que en esos momentos es cuando hay que respaldarse en el gimnasio y que te ayude a entrenar, o sea, que te ayude con esos problemas, pues porque cumplir te va a hacer sentir bien, ¿vale? Incluso luego cuando pases esa mala racha que a mí me ha pasado, yo pasé por una ruptura hace años. Me acuerdo que a mí el gimnasio me ayudó mucho. O sea, yo iba al gimnasio, hacía mi sesión y luego me subía a llorar a la bici. O sea, estaba fatal. Pero, hostia, luego cuando lo ves con perspectiva, dices, joder, si en esos momentos yo era capaz de ir a entrenar, luego cuando estás bien, es cuando dices, joder, o sea, ¿cómo lo voy a dejar, no? Es imposible. Vale, y luego, algún otro factor, bueno, yo te diría que sí que afecta también mucho las actividades que realices aparte del entrenamiento. O sea, por ejemplo, el trabajo, te diría, ¿no? Pues un trabajo que es duro, que es cañero, trabajas en la obra, trabajas en algún trabajo muy físico en un almacén, va a afectar por el hecho de que no vas a poder llevar a cabo tanto volumen de entrenamiento porque no te vas a recuperar bien, incluso aunque hagas una buena nutrición, porque a veces te cansas, ¿no? O, pues eso, si tú, por ejemplo, haces una actividad aparte o un trabajo que estás tu rotación del mismo patrón de movimiento y se te genera una tendinopatía en los codos, ¿no? Una tendinitis, como se suele decir también, pues claro, eso te va a limitar muchísimo la hipertrofia porque, claro, no vas a poder entrenar bien. Y si no puedes entrenar bien, no vas a conseguir nuevas adaptaciones de hipertrofia. Entonces, sin duda, eso, el trabajo es un factor que afecta muchísimo. Hablo tanto del trabajo como de actividades aparte, porque tú, aparte del gimnasio, oye, me gusta ir a correr maratones, ya, pues te va a afectar, ¿sabes? O me gusta hacer escalada, bueno, pues también te va a afectar de una u otra manera. Dependiendo del deporte o de la actividad, te va a afectar de mayor o menor medida. Obviamente, lo que menos va a afectar es andar. ¿Vale? Si tú quieres hacer el cardio, que es otra actividad y andas, pues no te va a afectar mucho. Yo, por ejemplo, ahora estoy jugando al fútbol los domingos muchas veces y lo paso fatal muchas veces porque tengo problemas de lumbalgia mucho, porque tengo un disco intervertebral que está como desgastado y, hostia, sufro mucho en el fútbol.
Luego me limita mucho porque paso días con agujetas en la espalda. Así que es verdad que por cómo es mi sistema de entrenamiento, mucho con máquinas, con mucha estabilidad y tal, no me afecta y puedo seguir progresando. Pero yo, por ejemplo, las piernas no las puedo trabajar al 100%, ¿vale? Porque me nació de ahí problemas del lumbar, luego me baja también por el nervio ciático, no puedo hacer muchas veces sentadillas hasta que no se me pasa esa ciática. O sea, es un problema. Pero, claro, ahí está el valorar cada uno sus objetivos y lo que le gusta. A mí, por ejemplo, el fútbol disfruto muchísimo. Pero, claro, yo no soy un competidor de culturismo. Sí que me gusta mucho entrenar, me gusta conseguir un buen físico. Pero, claro, un culturista pues tendrá que decir, a ver, no puedo jugar al fútbol, no puedo hacer escalada, no puedo ir a correr maratones, no puedo ir a hacer X cosas porque mi principal objetivo es competir y es el entrenamiento, ¿vale? Y luego, algo otro que te pueda limitar. A ver, hemos dicho el tema psicológico, hemos dicho también el tema de actividades y demás que hagas aparte. Bueno, el descanso. El descanso te va a limitar una locura. Si descansas mal, que muchas veces viene dado también por problemas psicológicos de salud mental, vamos, el descanso afecta, altera todas las hormonas, va a hacer que tu cuerpo no esté receptivo a la hora de ganar masa muscular, ¿vale? Y si encima, no es que, o sea, pensad que si no descanséis bien y no dormís bien, si ya de por sí, digamos que se desregulan ciertas hormonas, que tampoco soy experto en este tema, ¿no? Pero como que se descontrola el organismo, por así decirlo, baja el sistema inmunitario y demás, claro, tú, si ya de por sí eso va a generar que aunque tú entrenes fuerte y bien, ya no se va a generar la misma hipertrofia, ¿vale? Porque los mecanismos por los que se desencadena la hipertrofia y tal, quizás no están optimizados, tal y cual, pues porque no estás en eso, estás en un mal momento porque estás descansando mal. Pero es que aparte de eso, si tú descansas mal de manera recurrente y duermes poco, luego el entrenamiento, obviamente, tarde o temprano vas a estar mal, vas a entrenar mal, no tienes energía, el rendimiento va a bajar, no te vas a recuperar bien, vas a tener que bajar el volumen de entrenamiento. O sea, es una liada, ¿vale? Entonces el descanso también afecta muchísimo. Y yo diría que ya, ¿no? Tampoco, poco más, ¿vale? Eso es lo que podría ayudarte, Mauro. Es una pregunta muy buena, la verdad. Hemos hablado un poco más temas así más generales, no tanto de entrenamiento, pero sí que, bueno, pues eso sería, yo creo, principalmente lo que más afecta y poco más te diría yo, ¿vale? Así que bueno, gente, damos por finalizado este episodio de la segunda temporada, este primer episodio de la segunda temporada, que va a ser muy top esta temporada. También tengo algún invitado que voy a traer al podcast de aquí en adelante, ¿vale? Os lo voy adelantando. No quiero únicamente que sean episodios de, pues eso, de responder preguntas, que me encanta y lo seguiremos haciendo, pero bueno, de vez en cuando también quiero traer algún invitado, incluso, aunque no sea gente hiperconocida, ni referentes en el sector, porque muchas veces en redes sociales me aparecen entrenadores y divulgadores que veo que son muy top, alguno en biomecánica, alguno en hipertrofia muscular, en temas fisiológicos, otros en otros temas, pero me parecen top y voy a intentar traer algún invitado, aunque no sean conocidos, ¿vale? Aquí lo que importa es traer a gente de calidad, también hay gente que tiene muchísimos seguidores vamos, que lo que dice es lamentable. Entonces, pues obviamente no me voy a guiar por cuántos seguidores tenga, ¿vale? La gente. Así que bueno, ya sabéis, si queréis empezar a aprender sobre temas relacionados con el entrenamiento y la hipertrofia muscular y estáis empezando en este mundillo o incluso aunque llevéis tiempo y queréis empezar a aprender las bases, podéis descargaros el manual de entrenamiento para principiantes que tenéis en la descripción de este episodio, ¿vale? Ya sea donde lo estéis escuchando, en Spotify, YouTube, Evox, lo que sea, ¿vale? Y luego, bueno, si queréis rodearos de una comunidad absolutamente maravillosa, amantes del entrenamiento, de la hipertrofia muscular y demás, pues también podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia. Tenéis el enlace para acceder en la descripción, lo mismo, de este episodio, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, gente, estoy súper contento de haber vuelto a grabar este podcast porque me encanta. Estoy súper motivado con este proyecto, me encanta todo el feedback que recibo en el grupo privado, por correo también, que me escribís algunos, por redes sociales. Súper agradecido con todos vosotros y nada, vamos a darle cañita a esta segunda temporada, chicos. Y os pido, por favor, que si os ha gustado este episodio también, sea donde lo estáis viendo, ¿vale? Sea donde sea, dejad un comentario, ponedme qué opináis, ¿vale? Porque me dais mucho feedback y me anima mucho a seguir, ¿vale? Así que nada, os mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en futuros episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Un abrazo, gente. Adiós.